Buenas noches, Iglesia del Señor. Una vez más estamos aquí en este bello día, en un día muy especial, el día que hizo el Señor para cada uno de nosotros, esperando que la gracia de Él siempre esté de nuestro lado y sobre todas las cosas que nuestro Padre Celestial siga reinando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es una alegría muy especial para mí estar frente a ustedes para estudiar la palabra de Dios, que podamos aprender juntos. Ya casi terminamos estas maravillosas dispensaciones, solo quedan dos. Y si usted ha podido llevar el hilo de cada una de ellas, se ha dado cuenta de la amplitud de la historia y de la amplitud del plan de Dios para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Pero sobre todas las cosas, cómo Dios va mostrando su amor, ¿verdad? Para la humanidad, para esta humanidad que cada día se aleja más de Él, pero que Él no se cansa de mostrarnos su amor para con nosotros. Y espero que podamos tener un panorama muy claro realmente de lo que es la palabra de Dios, de lo que es ese plan maravilloso y cómo Él ha ido tejiendo poco a poco, ¿verdad? De acuerdo a su santa voluntad, pero también de acuerdo a, a las acciones nuestras, a las malas acciones nuestras, por decirlo así, porque han sido las malas acciones del pecado, de la humanidad, eh, las que han orillado a Dios a buscarle la manera en cómo buscar la salvación para cada uno de nosotros. Y, y solo podemos ver el amor de Dios en cada una de estas dispensaciones. Es lo que podemos ver. Podemos ver el pecado del hombre, pero siempre Dios buscando su amor para con nosotros. Vamos a orar para que Dios nos guíe y podamos tener una mente y un corazón dispuesto para aprender. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche maravillosa, Señor, en este miércoles de perspectiva. Gracias porque tú eh, nos pone en nuestros corazones el deseo de aprender, de poder conocerte por medio de tu palabra, pero sobre todas las cosas, Padre Celestial, poder entender tu gran amor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio que has hecho en la cruz. Gracias por el sacrificio que haces por nuestros pecados. Padre, no queda más que decirte muchas gracias. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu obra. Y te pedimos, Padre, que puedas limpiar nuestro corazón, nuestra mente, Padre, día a día. Señor Jesucristo, en esta noche te pido que tú puedas guiarme, Señor, que salga palabra inspirada por ti, que cualquier pensamiento, cualquier accionar, Padre Celestial, de mi parte humana pueda ser borrada, porque lo que queremos transmitir es tu mensaje. Gracias, Padre, por las bendiciones que tenemos de compartir tu palabra, por la bendición, Padre Celestial, de poder enseñar, pero también aprender sobre todas las cosas de lo que tú tienes para con nosotros. Bendice a esta iglesia que quiere amarte, que quiere seguirte, Padre, quiere seguir aprendiendo de ti. Aquellas personas que se irán uniendo a este gran ministerio, te pedimos que les bendiga grandemente. Y sobre todas las cosas, Padre Celestial, bendecimos a nuestro pastor Moisés, a nuestro pastor Jorge y a cada uno de los líderes que en su momento y en cada actuar de la vida en el ministerio, Padre, están buscando prepararse, pero sobre todas las cosas, buscarte a ti, Señor, para agradarte. En ti nos quedamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, esta es la disposición de la gracia, la dispensación, perdón, la dispensación de la gracia. Y esto inicia con Cristo muriendo en la cruz y su costado traspasado en su cuerpo. Si buscamos en nuestras sagradas escrituras el libro de Juan, en el capítulo 19 del versículos 33 al 34, miraremos que la palabra de Dios dice de esta manera: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esta dispensación termina con la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. En Mateo 24, 29 al 30,
la palabra del Señor dice de esta manera. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Inmediatamente después de la tribulación ocurrirán señales cósmicas espectaculares que parecerán a la venida de Cristo y darán una clara advertencia de su inmediato regreso. El retorno de Cristo a la tierra con poder y gran gloria no tomará por sorpresa a ningún creyente la tribulación que presta atención a la palabra de Dios y observa las señales cósmicas relacionadas con el sol, las lunas y las estrellas. Aquellos que conocemos de su palabra estaremos preparados y sabremos que ese es el momento en que Dios viene, Cristo viene por su iglesia. En el versículo 30 de este pasaje describe la manifestación de Cristo en el cielo después de la tribulación y las señales cósmicas. Él vendrá a juzgar a los malos, a liberar a su pueblo fiel y a establecer la justicia en la tierra. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor y bondad de Dios. Todos podemos entender la gracia a los demás. Todos podemos extender los favores hacia los demás. Pero cuando la gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado más potente. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Esa es su bondad a los indignos. Esa gracia que sobrepasa todos los límites del pensamiento humano y todos los límites de la tierra. Esa gracia que no se puede comparar con ningún otro sacrificio y con ningún otro amor a nuestras vidas. Como hemos venido estudiando las dispensaciones, Dios siempre ha buscado la redención de la humanidad de distintas maneras. Lastimosamente, en cada una de estas dispensaciones han fracasado porque la humanidad siempre está pegada al pecado y a las acciones que desagradan a Dios. En esta dispensación de la gracia también ha fracasado, como lo veremos más adelante. Pero es precisamente porque la humanidad no quiere volver a los caminos de Dios. En la Biblia vemos dos grupos de los cuales Dios ha querido siempre, siempre buscar su redención. Son los judíos y los gentiles. O sea, absolutamente toda la humanidad de esta tierra. El pueblo de Dios tenía que ser bendecido para las naciones gentiles de la tierra por medio del conocimiento de Dios. Hemos aprendido que Dios siempre ha buscado apartar a su pueblo para que no se contamine de acciones paganas. Pero fracasaron en esto, no fracasó Dios, fracasó en la humanidad, el hombre. Por el contrario, los pueblos gentiles, paganos, tomaron y llevaron cautivos al pueblo de Dios. En la dispensación de la gracia, Dios unió dos pueblos, los judíos y los gentiles, a la iglesia. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 13 al 15. La palabra de Dios dice de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Una prueba más de amor de Dios para con nosotros, que en su maravilloso plan ha deseado que ninguno de nosotros, ni usted, ni yo, ni cualquier ser humano de esta tierra,
pueda estar fuera del plan de salvación. En la dispensación de la gracia vemos a Dios tomando la decisión de amor más grande debido al fracaso del hombre por cumplir sus ordenanzas. Era necesario por amor enviar a su único Hijo para que cumpliera todo lo que nosotros, los humanos, nunca pudimos cumplir. La responsabilidad del hombre en esta dispensación de amar y servir a Dios. La palabra de Dios nos lleva a Romanos 8, versículos 2 al 4. La palabra de Dios dice de esta manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta ley del Espíritu de vida es el poder regulador y activador del Espíritu Santo que opera en el corazón del creyente. El Espíritu Santo entra en el pecador para vivir en él y lo libra del poder del pecado. La ley del Espíritu va obrando en el recién convertido a medida que se compromete a obedecer al Espíritu Santo. El recién convertido encuentra un nuevo poder que obra dentro de él. Ese poder que le permite vencer el pecado, porque la ley del pecado, de la muerte, es el poder dominante que atrapa a las personas en la esclavitud del pecado y las reduce a miserias. Ese momento tan maravilloso cuando decidimos seguir a Cristo, ¿verdad? Ese momento es el tiempo cero para nuestra vida eterna. Es el tiempo cero porque desde ahí comenzamos a vivir de nuevo. Como hemos aprendido anteriormente, cuando venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Y si bien es cierto, no es que vamos a tener o no tenemos un cambio de inmediato, a medida que empezamos a aprender de su palabra y a conocerle, nos damos cuenta que es importante para nosotros el obedecerle, siguiendo cada una de sus ordenanzas, siguiéndole por amor a cada uno de sus mandatos para nuestras vidas. Como hemos aprendido, lo que Dios siempre, siempre busca de nosotros es que le obedezcamos. Esa obediencia trae santidad y la santidad trae olor grato hacia Él. Entonces el Espíritu Santo que entra desde ese momento que decidimos aceptarle a Él, que decidimos creer en Él, el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que entra en nuestras vidas, es que se encarga de este nuevo proceso de cambio en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo dentro del creyente lo capacita para llevar una vida de justicia, que se considera como el cumplimiento de la ley moral de Dios. Así no están en conflicto la operación de la gracia y el guardar la ley de Dios. Ambos elevan la justicia y la santidad. Como está escrito en la palabra de Dios, el conflicto entre los judíos y los gentiles era eso. ¿Quién era el indicado para seguir o ser salvos? Si era el judío o era el gentil. Si la salvación era por gracia o era por la ley de Moisés dada en aquel momento. Como hemos aprendido en las dispensaciones anteriores, nuestra hermana Keila nos dio un amplio panorama y nos dio una enseñanza bastante amplia de lo que fue la ley en el Antiguo Testamento. En este momento estamos viendo una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y Dios no las separa, sino por el contrario, las une para que podamos entender que este nuevo pacto que Él trae a nuestras vidas es para beneficio, pero sobre todas las cosas,
que al unir la gracia y la ley podemos entenderlas y que por su amor, por el amor que le tenemos a Él y por el deseo de seguirle, vamos a cumplir lo que está en la ley. Pero no es por la ley que conseguimos la salvación, es por la gracia, por la muerte en Cristo. Y eso es lo que entendemos cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento tenemos los sacrificios de animalitos, los cuales representaban el sacrificio de Cristo. Por esa causa fue que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús caminando por donde Juan estaba predicando y bautizando, dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto es lo que encontramos en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero provisto por Dios para ser sacrificado en el lugar de los pecadores mediante su muerte. Jesucristo hizo el mayor de los sacrificios para quitar la culpa y el poder del pecado y abrió el camino hacia Dios para todos en el mundo. Eso fue tipificado en el Cordero Pascual que sacrificó el pueblo hebreo allá en Egipto. Los judíos hebreos y también que estaba representado en el sacrificio de Cristo en el día de la expiación, perdón, en donde se sacrificaban dos animalitos, dos machos cabríos, uno por Jehová y el otro por Azazel. Esos sacrificios, ambos machos cabríos, representaban a Cristo. El que muere representa a Cristo muriendo. Y luego el que no muere y es enviado por el desierto representa a Cristo también, llevando nuestros pecados lejos de nosotros. El macho cabrío hemos visto que son usados para ser sacrificados por el pecado del que los ofrece. Porque la paga del pecado es muerte, habla Romanos 6:23, recordamos ese maravilloso versículo. Y en lugar de morir al pecado, conociendo el programa divino de la expiación por el pecado, llevaba a su animalito para que muriera en su lugar y para que todo el pueblo, el sacrificio de expiación, reconociendo o reconociera a Cristo como el que se sacrificó por el pecado. Ahora Dios había prometido a través del profeta Jeremías, el capítulo 31, un nuevo pacto que él haría con su pueblo, el cual tendría como características el don de Dios, dando un nuevo corazón y una nueva naturaleza para todos los que creen en Cristo, de modo que amen y obedezcan de una manera espontánea al Señor. Otra característica de este nuevo pacto es que cada persona que cree en Cristo le conocerá directamente y tendrá comunión directa y se impartirá la presencia de Jesucristo a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Otra característica de este pacto es el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Pero ahora Dios va a hacer un nuevo pacto. Ya no se usarán animalitos, sino que el mismo Jesucristo será el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Este nuevo pacto que habla en Jeremías capítulo 31 especifica cómo va a ser la nueva forma de tratar de Dios con el hombre. Y explica también que ya no va a ser necesario ese sacrificio de animales, que tampoco va a ser necesario que el pueblo espere que el sumo sacerdote haga este tipo de sacrificios para su perdón, o, o que el pueblo no pueda sentir la presencia de Dios de una manera directa. Este nuevo pacto lo que nos permite a nosotros, el nuevo pacto por la gracia que fue dado desde Jeremías, como lo podemos leer en la Biblia, lo que traslada para nuestras vidas es que Dios quiere tener un acercamiento íntimo y personal para con nosotros en nuestras vidas. Esa relación entre Dios y el hombre que anteriormente había sido transferida, había sido trasladada de diferentes maneras
¿verdad? Pero no de una manera directa por el mismo pecado del hombre. En este nuevo pacto Dios quiere que eso cambie y Él quiere que le podamos sentir, que le podamos escuchar, que podamos sentir esa presencia de Él en nuestras vidas. Y Él está buscando que cada uno de nosotros, a través de la gracia, a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, Jesucristo hizo en la cruz, podamos sentirle. Y ese momento y esa relación comienza desde que nosotros le aceptamos a Él como nuestro Señor y único Salvador. Cuando nosotros le sentimos o le aceptamos a Él, es cuando sentimos su presencia, comenzamos a sentir su presencia. De otra manera, es casi imposible o es imposible poderlo hacer. A Dios le podemos sentir solamente cuando Él está dentro de nuestras vidas. Y es el nuevo pacto, es el pacto de la gracia, es lo que Dios estaba mostrándole a Jeremías y mostrando y preparando al pueblo para este cambio tanto de pensamiento como de actitud. Y que pudiesen entender que el mismo sacrificio que se hacía antes con animales, esta vez iba a mandar a su mayor tesoro, que era su Hijo, Jesucristo, para que él tomara ese que tomara ese papel o que tomara el lugar del macho cabrío, ¿no? Y que eso quedara en el corazón y la mente de cada uno de nosotros a partir de ese momento. No hay otra forma para liberar al ser humano del pecado. Tiene que ser hecho el sacrificio por el mismo Señor Jesucristo, para lo cual Él vino a la tierra. Él dijo que Él pondría su vida en expiación por nosotros. Por lo tanto, Él era el que realizaría el sacrificio de la expiación para salvarnos de nuestros pecados y poder recibir vida eterna por medio del Señor Jesucristo. La dispensación sexta es la dispensación del amor divino, expresado por medio de Cristo y su obra de redención. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está en Juan 3:16. Es uno de los primeros versículos de la Biblia que cuando venimos al Señor aprendemos. Porque tiene un impacto tan grande en nuestras vidas que nos permite comenzar a entender el plan de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, esa palabra de todo, abarca, ¿verdad?, absolutamente a todo aquel o a toda la humanidad que quiera conocerle y no aparta a ninguno, ni a judío ni a gentil. Es a todos y cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, este maravilloso versículo, resume el plan de Dios para nosotros. Este versículo resume el sacrificio que Él dio, que Jesucristo hizo por nosotros, con un propósito de que podamos tener vida eterna. Justo ayer celebramos el Día del Amor y la Amistad. El mundo se llena de diversas formas para demostrar ese sentimiento a la persona o a las personas que están cerca de nosotros y amamos. Es interesante que exista un día para el amor, viéndolo desde un punto espiritual. Un día sería insuficiente si Dios decidiera amarnos solamente ese día. La gracia es tan potente que nota y abarca cada día de nuestra vida, y ese sacrificio vale por el resto de la vida de este mundo. Si Dios nos amara solamente un día, sería insuficiente para poder demostrar o para poder entender el plan de Dios eterno en nuestras vidas. Si recordáramos ese amor de Dios para con nosotros solamente un día, nosotros no podríamos entender su plan redentor
y tener una vida eterna. El amor de Dios y ese sacrificio que él hizo es recordado o debe ser recordado por nosotros absolutamente todos los días. ¿Por qué? Porque eso nos permite, aparte de entender el plan de Dios, entender cómo debe ser nuestro actuar para con Cristo y cómo podemos tener ese pensamiento y esa actitud de siempre hacer lo correcto, es precisamente cuando entendemos que ese amor y ese sacrificio sobrepasa absolutamente todos los límites. Yo amo mucho a mis padres y a medida que avanza el tiempo y que mis hijos van creciendo, yo me doy cuenta de cuánto amor pueden tener nuestros padres para con nosotros, sus hijos. Y sé el sacrificio que ellos han hecho en nuestras vidas y sé lo que ellos han tenido que pasar para que nosotros podamos estar bien. Pero también entiendo que no importa lo que nosotros hagamos por nuestros hijos o algún ser amado, nunca se va a comparar con el sacrificio y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese amor de Dios no tiene límites. Y es tan grande que nos permite ir ante Él a cada momento para pedirle perdón por nuestros pecados. Y podemos saber que vamos a ser perdonados si nosotros le confesamos, si nosotros vamos hacia Él con un corazón limpio o con una mente limpia y con una actitud, ¿verdad? De amor y de que sabemos que Él nos va a perdonar porque su grandeza y su bendición y su sacrificio es tan grande que ya cada uno de nuestros pecados han sido perdonados. Simple y sencillamente tenemos que humillarnos e ir ante Él para que podamos alcanzar el perdón. Y ese perdón lo podemos conseguir día a día, porque Él sabe que nosotros pecamos día a día, pero también sabe que Él está ahí, dispuestos a pedir, a que nosotros podamos pedirle perdón. En muchas ocasiones a mí me ha tocado pedir perdón, disculpas por algún accionar, un mal accionar que yo he realizado. Y es un momento y una situación que sana al interior de nuestra mente, de nuestro corazón, cuando recibimos ese perdón o recibimos esa disculpa por lo que hemos hecho. Pero cuando vamos ante el Padre Celestial y vamos con un corazón humillado y pedimos perdón por nuestros pecados, es maravilloso cuando sentimos que esa sangre corre por nuestras vidas, limpiando lo que hemos hecho. Y podemos comenzar una vez más una vida nueva, una vida diferente, un accionar diferente con Dios, porque es lo que Él está esperando. Dentro del plan perfecto de Dios está que cada uno de nosotros decida escuchar su palabra del Evangelio, que pueda nacer la fe de Jesucristo en nuestras almas y podamos recibirle dentro de nuestra mente y con nuestro corazón. Cuando le aceptamos, recibimos su Espíritu Santo y esto permite tener un nuevo nacimiento, no naciendo de nuevo por medio de una mujer y un hombre, sino por medio del Espíritu Santo y preparándonos para una nueva vida en Jesucristo. Por eso que la Escritura dice en Filipenses capítulo 3, versículos 20-21, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Dios también tiene que santificar nuestro cuerpo para que podamos estar con Él. Y es maravilloso porque dice que nos prepara una nueva ciudadanía, nuevos papeles. Vamos a estar en un lugar donde Él va a gobernar. Y es un lugar donde Él está preparando nuestras moradas. De donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Este cuerpo que ha sido dañado por el pecado, Él lo va a limpiar
y Él lo va a llevar en gloria hacia donde Él está. Tenemos un nuevo nacimiento en los cielos. Esto quiere decir que nuestro cuerpo será celestial. Juan 3:5 dice la palabra de Dios, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto quiere decir que cuando decidimos creer en Él, desde ese momento nacemos. Y es importante que nuestro cuerpo sea bautizado en agua y que podamos recibir al Espíritu Santo dentro de nosotros para poder entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos permite declarar al mundo que Dios está limpiando nuestro cuerpo y que está cambiando nuestra vida y que Él está haciendo de nuestra vida pecaminosa, de nuestra antigua vida, algo nuevo. Está haciendo una obra nueva para su gloria. Nace del agua y del Espíritu y todo lo que lo rodea es espiritual. A partir del momento que aceptamos a Jesucristo, que entre en nuestra vida, en nuestro corazón, todo lo que nos rodea es espiritual. Y aprendemos a vivir de esta forma buscando cada día agradar a Dios, porque reconocemos el sacrificio de Jesús por medio de la cruz. Recordando la primera dispensación, esta es la inocencia. Adán y Eva vivían en el paraíso. Y esto ha sido siempre plan de Dios para cada uno de nosotros, y con la dispensación de la gracia, este plan recobra una gran esperanza para la humanidad. Pero tenemos que decidir seguirle y amarle. Como era imposible para nosotros adquirir por méritos propios la vida eterna, en su amor Dios se manifiesta como redentor y entrega a su Hijo para salvarnos de un futuro desastroso para nuestras vidas. A partir de lo que hemos aprendido anteriormente en estas dispensaciones, podemos ver que por más que el hombre busque por sus propios medios agradar a Dios, siempre cae en pecado. No podemos separarnos de Él para agradarle. Es imposible. Tenemos que estar cerca de Él, agarrados de Él para poderle agradar. Y muchas veces, aún en nuestra vida cristiana, con nuestra naturaleza, le fallamos. Entonces, hemos aprendido que a través de las dispensaciones anteriores, el hombre siempre ha fallado por buscar a Dios o por rendirle humillación o rendirle amor o rendirle gloria a Dios. La humanidad siempre ha fallado porque de una u otra manera siempre el pecado ha puesto una división entre el hombre y Dios. Por lo tanto, tenemos que estar agradecidos a Cristo por lo que Él hizo. Él siempre entendió que sus discípulos no comprendían el programa de salvación en ese momento. Cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, aún en el tiempo, en los 3 años y medio que anduvieron con Él, no entendían o no habían entendido qué es lo que implicaba todo lo que habían hecho, todo lo que Jesús hacía. Y vemos la Biblia en los evangelios, la podemos leer y podemos ver cómo cada uno de los discípulos siempre está la parte humana y de pecado antes de la parte espiritual. Lo que estaba haciendo Jesucristo era preparándoles para lo que iba a venir. Pero Jesucristo sabía que aunque ellos no entendían muchas cosas en ese momento, el Espíritu Santo iba a entrar en ellos, les iba a abrir su mente, su corazón, y ellos iban a entender cada una de las palabras de Jesucristo, cada uno de los sacrificios que Jesucristo hizo y cada uno de los milagros que Jesucristo hizo en la tierra. Ellos, a partir del momento que el Espíritu Santo entrara en ellos, ellos iban a entender el plan de Dios para ellos. La palabra de Dios dice de esta manera: lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Juan 13:7. Eso se lo estaban diciendo
a sus discípulos: lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Yo no sé si usted, antes de recibir a Jesucristo como su único Salvador, estaba precisamente como los discípulos. Conocía quién era Jesús o había escuchado de Jesús, había escuchado del cristianismo, había escuchado tal vez en Semana Santa del sacrificio de la cruz. Y es posible que muchas cosas usted no pudiese entender, o que muchas cosas no entendía, o que había muchas preguntas dentro de su mente para las cuales no había respuestas. Precisamente esto es lo que pasaba en aquel tiempo y pasa ahora con aquellas personas que no quieren buscar a Jesucristo, buscar a Dios. No entienden, perdón, no entienden el sacrificio de Dios, no entienden el plan de Dios para sus vidas, no entienden cómo deben comportarse para agradar a Dios. Lo importante era estar siguiendo a Jesucristo todos los días, porque el entendimiento de todo el plan de Dios sería comprendido por sus discípulos y por cada uno de nosotros cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, de los discípulos, de nosotros y de cualquier que conoce o que quiera tener a Jesucristo en su corazón. Y esto abre la mente y el corazón para entender el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Entonces, muchas respuestas que, que no teníamos empiezan a dar resultado o nos empiezan a sonar, porque el Espíritu Santo empieza a formarnos una vida cristiana, empieza a formar nuestro carácter en Cristo, para poder entender aquellas cosas que en su momento no entendíamos. La vida eterna no tiene precio, el precio lo pagó Cristo y fue precio de su vida. Por consiguiente, no hay otro sacrificio por el pecado y tampoco hay otro intercedor por los hijos de Dios. Nadie puede interceder entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Solamente hay un sumo sacerdote intercedor en el cielo, que es el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nuestra fe siempre tiene que estar firme en Cristo. Cristo es la piedra angular. Cristo es el ángel del pacto que le había dado al pueblo hebreo la ley a través del profeta Moisés. En el monte Sinaí, por eso es que la Biblia dice que el libro de los Hechos y también de los Hebreos, y habla en el capítulo 2 que la ley fue dada por comisión de ángeles. Y eso significa que Dios con su cuerpo angelical estuvo ahí presente hablándole a Moisés. Dios estaba en Cristo en toda su plenitud. Por eso él mismo se identifica como el título del Hijo del Hombre. Como Hijo del Hombre es heredero del planeta Tierra. Luego podemos encontrar varios títulos en la Biblia. El título de Hijo de David, como Hijo de David tiene ese título. El contenido de Rey de Israel. Como Hijo de David, Jesucristo es Rey de los judíos, el Rey de Israel, porque es el Hijo de David, descendiente directo del Rey David. Y el ángel Gabriel le dice a María en San Lucas capítulo 1 versos del 26 al 36, si recordamos la historia, ¿verdad? Que va a tener un niño va a dar a luz, y que le ponga el nombre de Jesús, y que Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre. Esto se presenta el ángel Gabriel a María y le muestra, ¿verdad?, el plan de lo que va a ser de un nuevo nacimiento y de lo que ella va a llevar en el vientre, un niño que va a ser el Salvador del mundo y sobre todas las cosas cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos ver que le da el nombre de Jesucristo, de Jesús. La importancia de la venida del Señor es porque Él nos va a restaurar eh, a la vida eterna física y nos llevará con Él a la cena con las bodas del Cordero. Esa fiesta tan importante donde Cristo y su novia, que es la iglesia, serán investidos de todo y de toda la autoridad como reyes, y por consiguiente también como un título de propiedad, el título de propiedad de los cielos y de la tierra, que es el libro sellado con los 7 sellos. Dice la palabra de Dios que el que tenga ese libro es el rey, y ese libro lo recibe Cristo en el capítulo 5 de Apocalipsis.
Eso lo vamos a ver más adelante eh, en otro estudio. Pero la palabra de Dios dice que lo traerá a la tierra, a su iglesia. En el capítulo 10 de Apocalipsis habla que lo traerá ya abierto, porque en el capítulo 5 habla de que no existe ningún ser humano que podría abrir ese libro, ¿verdad? Y hasta que Jesucristo llega, ¿verdad? Y es el único que está que tiene esa vestidura de santidad para poder abrir ese libro. En el libro 10 lo trae abierto refiriéndose a Jesucristo para poder llevar a cabo la redención física de nuestros cuerpos, transformándonos y de los que murieron resucitándolos en el cuerpo eterno. La sexta dispensación cerrará de esa manera, ¿verdad? Con el arrebatamiento. Algunos estudiosos de la Biblia comentan que cuando Cristo vino, estaban viviendo los judíos en la quinta dispensación, ya que el último siglo de la quinta dispensación estuvieron 3 años y medio del misterio, habían venido en él a finales del cuarto milenio y tuvo su ministerio en el quinto milenio. De ahí hacia acá han transcurrido alrededor de 2000 años bajo un nuevo pacto. Dios con el ser humano y el ser humano con Dios. Como habíamos aprendido anteriormente, este nuevo pacto, ¿verdad? Habla precisamente de esta relación, la relación del ser humano con Dios y Dios con el ser humano. Y esta maravillosa relación nos permite a nosotros tener esa comunión y poderle sentir a Él de una manera completamente diferente. Creo que cada uno de nosotros, usted y yo, podemos sentirnos eh, más que amados, como este tiempo donde podemos sentirle a Él que en esta dispensación, ¿verdad? Es exclusiva de esta dispensación de la gracia, poderle sentir, poder tener una relación directa con Dios que antes no se podía tener. Y le podemos sentir a través de muchas formas. Yo en varias ocasiones me he comunicado con el pastor Moisés y le he dado gracias eh, porque hay momentos de nuestra vida donde nuestro espíritu tal vez está un poco no decaído, pero sí nos sentimos un poco afanados con algunas cosas o algunas cosas de vida, ¿verdad? Y es maravilloso cuando podemos escuchar esas voces y esos maravillosos cantos alabando a Dios y, y por medio de la alabanza, de la oración, podemos sentirle de una manera maravillosa. Yo a veces le he escrito porque eh, me ha tocado y he sentido esa presencia maravillosa de Dios en mi vida a través de esos cantos. También lo he hecho cuando he escuchado un mensaje, un testimonio, y le he dicho gracias, pastor, porque Dios me ha tocado, Dios me ha hablado. Y de eso se trata, esa es la sensación de la gracia, es ese bello momento en el cual nosotros podemos sentirle, podemos tener esa relación en diferentes maneras, a través de un testimonio, el simple hecho de escuchar a alguien hablar y simple y sencillamente ver su actuar o ver cómo Dios se manifiesta en sus vidas. Eh, Realmente Dios nos da una serie infinita, ¿verdad? Es un libro de diferentes formas en las cuales nosotros le podemos sentir. Él está ahí, Él siempre va a estar ahí. Y es maravilloso como este nuevo pacto habla de esa relación, pero primero habla de la relación Dios con el ser humano. Y siempre va a ser así, Dios con el ser humano, porque Dios siempre va a estar en ese momento, cuando le necesitemos, cuando ocupemos de Él, cuando ocupemos ir hacia Él. Pero es diferente cuando el ser humano tiene esa relación con Dios. Lastimosamente le buscamos solamente cuando le ocupamos. Y eso limita que nosotros podamos ver lo extenso eh, que podemos disfrutar con Dios, esa relación extensa de amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, en mi caso personal, yo he sentido a Dios de diferentes maneras. Lo he sentido cuando
leo la Biblia, cuando escucho su música, cuando escucho predicar, cuando escucho un estudio bíblico, cuando escucho o cuando veo un acto de amor de una persona hacia otra, o cuando veo realmente actitudes que están fuera de lo que podría ser normal en nuestros tiempos. Y es cuando alguien ayuda a otra persona, porque no lo vemos normal, lo vemos ya como de una manera anormal. Y eso es preocupante. Y eso habla realmente de la falta de amor, ¿verdad? De la falta de amor hacia Dios. Porque como dice la palabra, cuando hacemos algo por el prójimo, lo hacemos por Dios mismo. Cuando extendemos la mano por el necesitado, lo hacemos también por Dios. Y no porque Dios lo necesita, sino porque realmente Él muestra su amor a través del accionar, de lo que podemos darle a las demás personas. Y es maravilloso realmente sentir la presencia de Dios. Es maravilloso cuando nos sentimos llenos del Espíritu Santo, cuando nos sentimos eh, a rebosar de lo que es la vida de Cristo en nosotros. Y cuando eso sucede es cuando aceptamos y cuando vemos realmente cómo Dios nos ama, cómo ese sacrificio que Él hizo en la cruz es parte de nuestra vida cotidiana y cómo nosotros podemos también llevar el mensaje de salvación, porque de eso se trata esta dispensación de la gracia. Eh, es el mensaje de salvación, es la obra de salvación que Él hizo, es el medio de la cruz para que usted y yo podamos ser salvos, es el medio de la cruz para que usted y yo podamos tener vida eterna, pero también es el medio de la cruz para que usted y yo podamos ser redimidos día con día, ¿verdad? De nuestro pecado. Entonces, eh, el, el, este tiempo de la gracia, este tiempo de dispensación de la gracia, en el cual usted y yo somos parte, eh, estamos siendo llenos, ¿verdad? De su amor y sobre todo estamos siendo, eh, podríamos decirlo, es el momento o es la dispensación de, de, de más, de más en el cual podríamos aprovechar más la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la palabra que andaba buscando, disculpen. Esa es la palabra que andaba buscando. El poder aprovechar la relación con Dios. Este es el momento, esta es la expresación de la gracia en el cual usted y yo estamos viviendo en este momento. Y esto es lo que nos permite a nosotros realmente poder tener un panorama más amplio de lo que nos espera en el cielo, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia de nuestro Padre Celestial, que podamos reinar y podamos alabarle todos juntos allá en la eternidad. De eso se trata esta dispensación de la gracia, de poder llevar la salvación a cada uno, ¿verdad? Aquel que no la tienen, pero sobre todas las cosas, poder conocer a Dios como nunca en otro momento o en otra época de la vida del ser humano se había podido hacer. Y esto es lo maravilloso. Usted y yo podemos conocer el corazón de Dios por medio de la Biblia, por medio del estudio, por medio de la oración. Podemos ir directamente hacia Él. Podemos ir directamente hacia Él para buscarle y buscar respuestas. Y eso es maravilloso. En estos últimos días están enfocados en la destrucción de un objeto volador no identificado. Las noticias eh, están viendo qué pasó con ese objeto que el gobierno de Canadá y Estados Unidos derribaron. Y están buscando eh, todo el material que cayó, todos los desperdicios que cayeron de la explosión al momento de destruirlo. Y para la humanidad esa pregunta de dónde venimos, eh, si somos los únicos en este universo, a qué se debe nuestra vida, es una pregunta que siempre ha estado en la mente del ser humano. Esto es cuando realmente no tenemos a Jesucristo.
Y desde los primeros tiempos, si recordamos cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, eh, cuando ellos cayeron en pecado, ¿verdad? Dios les preguntó, ¿dónde están? ¿Verdad? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú, Eva? ¿Y dónde está la humanidad? Esa ha sido la pregunta que Dios nos sigue haciendo. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos? Y, y este fenómeno que está sucediendo, que sucedió hace pocos días atrás, me hacía recordar precisamente de cómo el ser humano sigue perdiendo tiempo y cómo sigue perdiendo esfuerzo, ¿verdad? En buscar respuestas fuera de lo que es la Biblia o fuera de tener la presencia de Dios dentro de sus corazones y dentro de su mente. Gran parte de la humanidad sigue perdida y escondida de la presencia de Dios porque se sienten perdidos en cuanto a su existencia en el mundo. Y sería tan fácil para cada uno de ellos si decidieran creer en la existencia de Dios, ya que como su palabra nos enseña, por medio del Espíritu Santo, se abrirá nuestro conocimiento para dar respuestas a miles y miles de preguntas que podamos hacer. La única manera de estar frente al Padre es reconocer el gran sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas, recordar que Él pagó con precio alto la liberación y el perdón de pecados. Él murió para que cada uno de nosotros podamos tener acceso a esa vida eterna. De aquí la importancia para nuestras vidas de entender y buscar la salvación, y esto se adquiere cuando decidimos creer. Si buscamos en nuestras Biblias, en el libro de Juan 5:24, la palabra de Dios nos enseña de esta manera. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús describe al que tiene vida eterna y no será condenada como el que oye y el que cree. Estas palabras son participios presentes y destacan una acción permanente y continua. El que oye mi palabra y cree, dice, al que me envió. El que oye, no dice el que oyó o no dice el que oirá. El que oye. Y cuando leemos y hacemos nuestra esta palabra de Dios, significa que todos los días nosotros tenemos que tener en nuestra mente esto, el que oye y cree. Todos los días tenemos que buscar el estudio de la palabra de Dios y todos los días tenemos que reafirmar la creencia en Dios para tener vida eterna. Esto significa que el oír y creer no son actos de un solo momento, sino de acciones que se deben continuar. La actual posesión de vida eterna está condicionada a una fe viva en el presente, más bien que a una momentánea decisión de fe que se tomó alguna vez en el pasado. Lo que debemos hacer es estar en comunión permanente con Cristo y no quedarnos con el recuerdo de un momento en el cual decidimos tener fe y así dejarlo. La fe viva debe ser parte de nuestras vidas en cada momento y debemos caminar siempre en fe. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, lo aceptamos por fe. Pero no podemos dejar esa fe en aquel tiempo, en aquellos años. Yo recuerdo que cuando decidí aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo ya tenía muchos años en la iglesia, yo ya había escuchado de Él durante muchos años. Y fue hasta en mi edad adolescente, cuando tenía aproximadamente 12 años, que decidí aceptarle en un culto evangelístico en la iglesia, en el cual eh, estamos participando, digamos, parte del proceso y del programa de ese día. Y Dios en ese momento tocó mi corazón. Yo decidí por fe creerle, pero también decidí traer mi fe día con día hasta el día de hoy, ¿verdad? Y esa fe sigue creciendo porque Dios me está enseñando, me ha enseñado, ¿verdad? A irle conociendo. Y cada vez mi fe va creciendo,
precisamente por esa comunión que tengo con Él. No podemos llevar la vida cristiana basado solamente en el recuerdo de aquellos años cuando le aceptamos. Si eso sucede, entonces vamos a fracasar. Vamos a fracasar porque entonces no vamos a aprender de su palabra, ni tampoco vamos a escuchar de Él. Simple y sencillamente vamos a recordar el momento y lo vamos a guardar en nuestra mente y quedará como algo que sucedió en el pasado. La vida del cristiano es una vida del presente y se vive día a día, todos los días. Nuestro Padre Celestial se presenta frente a nosotros con el deseo de que nosotros hagamos y le obedezcamos día con día. Y solamente lo podemos hacer si estamos cerca de Él y le conocemos como Él espera que lo hagamos. Resaltando un comentario de un pastor eh, de un comentario que él tenía en uno de sus mensajes, dice de esta manera: el ser humano que no conoce a Cristo puede siempre estar pensando de dónde vine, dónde estoy, mira hacia el cielo, ve tantos planetas en la galaxia y ahora las personas que se encuentran aquí en la Tierra no saben de dónde vino y no sabe hacia dónde va cuando muera. Solamente Cristo sabe de dónde hemos venido. Él dice en la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna. El Padre, mi Padre, el que me las dio. Y esto es aquí donde contesta de dónde viene. El Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto está en Juan 10, 27 y 29. O sea que hemos venido de Dios con un propósito divino aquí en la tierra. Recibir a Cristo como Salvador y ser bautizados en agua en su nombre y poder recibir el Espíritu Santo. Y el darnos el Espíritu Santo y así producir un nuevo nacimiento para nuestras vidas. Nacer del cielo, porque la vida eterna la reciben los que nacen del cielo. Y los que nacen de la tierra por medio de la unión de un padre y una madre han nacido de la tierra y por eso reciben un cuerpo de polvo de la tierra, que fue el primer cuerpo para el ser humano. Los que nacen del cielo nacen en el campo espiritual primero, recibiendo el nacimiento en el campo angelical o espiritual. Primero obtienen el cuerpo angelical y luego en la segunda venida de Cristo recibirán el cuerpo físico pero glorificado. Igual, el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Con todas estas cosas es que terminará la dispensación de la gracia para la dispensación del reino, la cual se entrelaza con la dispensación de la gracia. Entrelazarse completamente y pasar todos al reino milenial de Cristo nuestro Salvador. Ese es el comentario que el pastor tenía. Por lo tanto, es por fe que creyendo en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, es que no estamos comiendo la carne y bebiendo la sangre, porque estamos creyendo en el cuerpo y la sangre de Cristo y lo que realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Y él mismo dijo que hiciéramos esto en memoria de él, que tomáramos la Santa Cena, el cual el pan representa su cuerpo, que fue partido todo herido, y el vino representa la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Es maravilloso cuando cada primer domingo de cada mes, ¿verdad?, nuestra iglesia toma la Santa Cena. ¿Sabes? Esto es algo que podríamos hacer todos los domingos, o una vez al año, o no importa. La palabra de Dios no establece cada cuánto tenemos que hacerlo. Pero la importancia de hacerlo, y la iglesia ha establecido hacerlo una vez al mes, es poder recordar ese sacrificio y como habíamos aprendido anteriormente en esta dispensación de la gracia, es tener ese sacrificio fresco en nuestra mente y fresco en nuestro corazón, que es lo que nos permite a nosotros realmente estar alejados del pecado. Por amor a ese sacrificio, ¿verdad? Podernos nosotros, en lo que podamos, en lo que podamos eliminar el pecado de nuestras vidas
Y este sacrificio, ¿verdad?, que hizo Jesucristo por nosotros, es poder, podemos recordarlo por medio de la Santa Cena, donde tomamos el pan y lo quebramos, ¿verdad? En representación al cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que cual fue quebrantado. Y también tomamos el vino, ¿verdad?, como representación de su sangre, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, que sirvió para que usted y yo pudiésemos tener opción a, a poder ser perdonados de nuestros pecados. Solo la cruz del Calvario pudo abrir la fuente de gracia de Dios. Debido a que Cristo murió en la cruz, la abundante gracia de Cristo puede derramarse sobre los pecadores. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, Dios no podría ser bondadoso y dadivoso con nosotros. Por el contrario, Dios debería juzgarnos por nuestros pecados y condenarnos al infierno. No somos merecedores de la vida eterna por nuestra condición pecaminosa. La buena nueva es que Jesús murió por nosotros y Dios está completamente satisfecho con el hecho que el castigo por el pecado ya ha sido pagado en su totalidad en la cruz. Por lo tanto, Dios se siente libre para derramar su gracia y bondad y amor sobre los que creen en su Hijo. Esta bondad y esta gracia Dios la da para aquellos que nosotros, que usted y yo, estemos dispuestos a creer en ese sacrificio y aceptar en su corazón eh, salvarnos, ¿verdad?, del pecado. Ahora, ¿cuál era la condición de la humanidad en el principio? Al principio de esta dispensación, el pecado del hombre estaba en su punto más alto. Recordemos que su pueblo no le recibió a Jesucristo, no le aceptó. En Juan 1:11 la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos estaban cegados por el pecado y su falta de creencia, aún viviendo los milagros realizados por Jesús. Mientras la humanidad mostraba su maldad, Dios enseñaba su amor por medio de la gracia, la cual es más grande. Dios sabe que la gracia es más grande que el pecado del mundo, y esto Dios lo extiende a todo el mundo, rebasando todas las fronteras, para beneficio y así alcanzar una nueva vida para cada uno de nosotros y tener una vida nueva. ¿Cuál es la relación del hombre con Dios? Como hemos aprendido anteriormente, la actitud del hombre ante Dios siempre ha sido en desobediencia. Adán y Eva pecaron, Caín mató a su hermano Abel. Dios destruye la tierra por el pecado del hombre y salva a una familia. Y tiempo después, toda la descendencia cae en pecado. El pueblo de Israel solicita tener un hombre como cabeza y pide rey para su pueblo, olvidando que Dios es rey de reyes. Y así podemos ver que la relación del hombre con Dios siempre ha estado separada por el pecado. Aún así, el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo para salvación nuestra. Dios da su regalo de salvación de una manera gratuita. Este regalo es para todos, pero solo aquellos que decidimos tomarlo seremos merecedores de la vida eterna. Ahora, ¿cuál ha sido el fracaso de los salvos? ¿O cuál ha sido nuestro fracaso como cristianos? Los creyentes hemos fracasado, ¿verdad? Y vamos a decir hemos, ¿verdad? Porque, no hemos tenido el compromiso necesario para poder realmente llevar el mensaje de salvación a aquellos que no le conocen. Al estudiar las cartas apostólicas, vemos como las malas enseñanzas de falsos profetas estaban dañando la relación con Dios y el pecado estaba llegando aún dentro de las iglesias y sus líderes. Era más fácil creer que la salvación por obras estaba por encima de la gracia debido a la condición del pecado. Mientras sigamos alejándonos del camino de Dios y la falta de estudio de su palabra, estaremos más alejados de su presencia. Entender que la salvación es por gracia dada a cada uno de nosotros y no por obras. Las obras no cubren ni perdonan nuestros pecados, mis amados. Es la gracia de Dios la que nos cubre. La mayoría de las iglesias y los grupos religiosos enseñan que la salvación es por algo que el hombre debe trabajar y que debe ganarse con su propio esfuerzo. Son pocas las iglesias que enseñan que el hombre es salvo por gracia
Muchos han dado la espalda a la verdad y están enseñando de una manera errónea. Como todas las dispensaciones anteriores, esta igualmente tiene su tiempo y esta dispensación no va a durar para siempre. El poder escuchar el verdadero mensaje, la verdadera palabra de Dios, nos van a permitir realmente tener una relación diferente con Dios. El fracaso del cristiano, del cristianismo, ¿verdad? Hablando de una forma global, ¿verdad? Porque sabemos que hay congregaciones, nuestra congregación, y lo puedo hablar de una manera con propiedad, ¿verdad? Me siento satisfecho, ¿verdad? Que nuestros pastores siempre buscan enseñar la palabra de Dios de una manera transparente, no quitando ni poniendo, y dando un mensaje, ¿verdad? De salvación, y dando el mensaje que recibimos en cada momento de una manera correcta. Eh, no nos enseñan nada que no esté fuera de la Biblia, y la interpretación que da es avalada por el Espíritu Santo. Y es importante como nosotros sí podemos estar seguros que lo que estamos recibiendo es pan de vida, es un pan verdadero, que no es aquello que es una enseñanza que más bien nos aleja de la presencia y del amor de Dios. Aprender de una manera correcta de la Biblia, de la interpretación de la misma, es tan importante para nosotros como la relación que podemos tener con Dios. Que sea el Espíritu Santo el que nos permita a cada uno de nosotros discernir cuando un mensaje es verdadero y cuando no. Cuando escuchamos la palabra de Dios, no podemos guiarnos solamente por lo que aquel predicador dice, ¿verdad? Si hay algo que el Espíritu Santo eh, nos está llamando a que debemos eh, enfocarnos de una manera diferente, o que debemos realmente ir a la escritura y ver el verdadero mensaje de una manera correcta, entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? No podemos solamente estar escuchando lo que otros dicen, también necesitamos aprender de la palabra de Dios. Y es maravilloso, y lo puedo decir con propiedad, ¿verdad? Como nuestros pastores, nuestros líderes buscan tiempo y buscan realmente el estudio de la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender de la misma de una manera sana, de una enseñanza sana. La era de la iglesia termina con una serie de eventos ya profetizados, en las cuales los principales son el traslado de la iglesia de la tierra para encontrarse con su Señor en el aire, en un momento conocido por Dios, pero no revelado por los hombres, y siempre considerado como una esperanza inminente y feliz que anima a los creyentes al servicio en amor y a la santidad de vida. Este evento a menudo recibe el nombre de arrebatamiento. Los juicios de la semana 70 de Daniel, ¿verdad? En este maravilloso libro llamado La Tribulación, que caerán sobre la humanidad en general, pero incluirán a la porción no salvada de la iglesia militante, que estará en apostasía y será dejada en la tierra cuando la verdadera iglesia sea llevada al cielo. Esta forma final de la iglesia apóstata sea descrita en Apocalipsis 17 con el nombre de la ramera, que primero habrá de ir montada sobre el poder político, pero solo para ser vencida y absorbida por ese mismo poder. El regreso desde el cielo a la tierra por parte de nuestro Señor Jesucristo, en poder y gloria, trayendo con él a su iglesia para restablecer el reino milenial de justicia y de paz. Concluimos que la dispensación de la gracia de Dios es por medio de Cristo para el ser humano. Por eso se llama dispensación de la gracia. Es la dispensación donde Dios hace una amnistía, en donde no le toma en cuenta los pecados, sino que los limpia con su sangre de todo pecado y que libra para servir a Dios. Esto no es una licencia de pecar, es una muestra de amor de Dios que sobrepasa el pecado en nuestras vidas. Esta es la dispensación de la misericordia de Dios, es la dispensación de la intercesión de Cristo por el ser humano como sumo sacerdote, es la dispensación del Hijo de Dios en el Espíritu Santo en medio de su iglesia.
Por eso, en la dispensación del amor divino, expresado a través de Cristo, nuestro Salvador, es la dispensación en donde toda persona puede recibir la salvación de su alma, creyendo en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todavía no ha terminado esta dispensación. Por consiguiente, todavía hay una oportunidad para entrar al nuevo pacto que Dios ha establecido con el ser humano. Por lo cual, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, lo puede recibir. Este es su tiempo, es su momento. Permítale entrar en su corazón. Solo tiene que expresarlo con una oración básica, una oración sencilla. Eh, un momento con Dios. Padre, soy un pecador y hoy he decidido creer en ti. Entra en mi corazón y permíteme nacer de nuevo. De que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Iglesia amada, esta es la dispensación de la gracia. Como su nombre lo dice, está llena de solo amor de Dios para cada uno de nosotros, del sacrificio en la cruz por Jesucristo. Dios nos ama, Dios te ama y quiere darte un nuevo cielo, una tierra nueva, una vida nueva. Esta es la dispensación de la gracia para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, mis amados. Espero que podamos haber aprendido de la palabra de Dios en esta maravillosa dispensación, que podamos entender que, que es maravilloso poder tener esta relación con Dios, que podamos alimentarla día a día y que podamos conocerle a Dios y que es la única manera en cómo nosotros podemos salir adelante del pecado. Dios nos ama de tal manera que ese sacrificio de dar a su Hijo fue tan grande, ¿verdad? Tan grande, que nosotros solamente nos queda realmente obedecerle y buscarle día con día, honrarle en todo lo que nosotros hacemos. Mis amados, ha sido un placer para mí estar nuevamente con ustedes enseñando la palabra de Dios. No nos apartemos de su camino, no nos apartemos de su palabra, alabémosle, adorémosle, estemos cerca de Él. Y no nos perdamos de cada uno de los eventos de la iglesia, ¿verdad? Hay diferentes actividades a las cuales podemos asistir y podemos ser parte de ellas. Si en esta noche tú conoces a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, hablemosle. Hablemosle de Cristo, hablemosle por medio de las palabras, hablemosle por medio de nuestros dones, de nuestros talentos, pero hablemosle para que esta persona pueda ser salva y pueda también eh, ser parte de la maravillosa familia de Dios. Dios te bendiga.